me presento a ustedes para exponer este tema para la gloria de nuestro bendito Salvador. Es tan amplio que yo estaba pensando que estuviera bien que hubiéramos tenido 5 días de reunión para que en cada día analizáramos uno de los puntos de nuestra doctrina. Pero tengo solamente 1 hora y media para poder tratar este tema para la gloria de nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor. Les voy a suplicar que sean tan amables de leer conmigo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 2, los versos 41 y 42, para la gloria de nuestro bendito Salvador. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 41 y 42. Leamos todos unidos. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gloria sea al Señor. Se está suplicando a los hermanos que no tengan lugar, que pueden pasar a ocupar lugar en la mezanine. Gracias. Bendito sea Dios. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. En el Congreso de Damas de hace 2 años o 4, ya no me acuerdo, traté un tema con las hermanas acerca de la importancia de guardar la sana doctrina. En el congreso que tuvimos con los varones a principio de este año allá en Tecámac, por cierto, con mucho frío, tratamos también el tema sobre la importancia de que los varones guarden la doctrina. Podría yo decir, cómprense ambos casetes, léanlos, escúchenlos y ya. Pero se trata que hoy el Señor me pone delante de ustedes, de sus siervos. Mi respeto para todos, porque todos ustedes son llamados por el Señor para servirle, y todos ustedes tienen el honroso privilegio de ser siervos de Dios. Por eso dije al principio, con temor y temblor, estoy aquí delante de ustedes, porque creo que no hay nadie quien conozca mejor la doctrina que ustedes, los siervos de Dios. Los que por causa de su ministerio son los que tienen la obligación de enseñarla, no en forma aislada, sino más bien diría yo en forma permanente a sus congregantes. Ante ese punto de vista, ¿qué les puedo decir y qué les puedo enseñar? Si ustedes conocen bien la bendita doctrina de nuestro Señor. Pero, en acatamiento a lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha revelado, que ya ayer por la mañana lo decía, el Espíritu del Señor nos ha dado una visión y cada día esa visión es ampliada por su gracia infinita. En acatamiento pues a ello, tengo que tratar con ustedes este tema tan importante, la doctrina de nuestra iglesia.
Gloria sea al Señor. Por doctrina. El diccionario dice que proviene la palabra del latín que significa enseñar. La doctrina entonces es enseñanza que se da sobre una materia, conjunto de opiniones de una escuela o de una religión, punto fundamental de la fe, proposición que se asienta como verdad fundamental e irrefutable de una religión. En el Antiguo Testamento, la palabra significa aquello que se recibe. Así en Deuteronomio capítulo número 32 y en el verso 2, leemos: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. En el Nuevo Testamento se utilizan varias palabras griegas para designar la doctrina, entre ellas dos preferentemente, que son las de mayor importancia. La palabra didaqué, que se encuentra más de 30 veces en el Nuevo Testamento, y la palabra didascalia, que se menciona unas 17 veces también en el Nuevo Testamento. En ambos casos significa enseñanza. En el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 7, en los versos 28 y 29, leemos: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Marcos 1:22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Lucas capítulo 4 y verso número 32 dice: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y en el Evangelio de Juan, en su capítulo 7, los versos 16 y 17 dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué es la doctrina cristiana? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Aquí no vamos a hablar de doctrina comunista, ni vamos a hablar de ninguna otra clase de doctrina, sino de la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es el conjunto de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, revelada en las Sagradas Escrituras y confirmada por el Espíritu Santo. En Efesios 2, 20 y 22 leemos que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo a Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, se va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso 2, dice: y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía de su doctrina. La sana doctrina. ¿Qué entendemos nosotros por sana doctrina? En el Nuevo Testamento se le da este nombre a la doctrina cristiana, que es sin ninguna alteración y sin ninguna adulteración. Es la doctrina con toda pureza. El apóstol San Pablo, escribiendo su epístola a Timoteo, en su primera carta, en su capítulo 1 y verso 10, dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. En el capítulo 6, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. En la epístola a Tito, en su capítulo 1 y verso 9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y en el capítulo 2 de Tito, verso número 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En todas estas citas que he leído, se nos habla acerca de lo que es la sana doctrina. ¿Cuál es la importancia de la doctrina y de su conocimiento? En la época en que vivimos, se ha notado en los círculos religiosos, en iglesias como la nuestra, y aún en algunos pastores, una tendencia a desacreditar la importancia del estudio de la doctrina. No hay nada que pueda sustituir el conocimiento de la verdad. Solo el conocimiento de la verdad liberta y ofrece refugio al hombre. Cuando se conoce la doctrina cristiana, se cree en ella y se practica, es entonces cuando el hombre es cristiano de verdad. Lo repito, cuando se conoce la doctrina cristiana, se cree en ella y se practica, entonces es cuando el hombre es cristiano de verdad. En 1 Timoteo capítulo número 4, versos 15 y 16 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 3 y en el verso número 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estos dos últimos textos leídos se refiere obviamente a vosotros que sois siervos de Dios. Por tanto, el estudio de la doctrina es obligatorio para todo cristiano y sobre todo para los siervos de Dios. Tito en su capítulo 2, verso 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En nuestro ministerio nosotros deberíamos hablar de la doctrina en forma permanente a la iglesia. De nuestros puntos doctrinales constantemente estárselos repitiendo a la iglesia. De cada uno de ellos tener por lo menos en el año una predicación amplia, sustanciosa acerca de los puntos de la doctrina. De tal manera que los hermanos que ya son añejos en la iglesia y los nuevos conozcan siempre la doctrina bendita de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Hay algunos de nosotros que nunca predican doctrina. Tomamos un texto y otro texto de aquí y de allá y hablamos de él, realmente sin hablar acerca de las bases y los fundamentos de la doctrina a nuestras congregaciones. Yo aquí, otra vez repito con todo respeto a ustedes, les quiero exhortar en el nombre del Señor Jesucristo para que en vuestras congregaciones se esté hablando siempre de la doctrina. Y que aunque parezca repetitivo, nosotros enseñemos con toda claridad esa doctrina para la honra y la gloria de nuestro bendito Salvador. El conocimiento de la doctrina es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. En Oseas capítulo 4 y verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiera Dios que a nosotros como pastores, el Espíritu Santo nunca nos diga esto. Y que no nos diga: te desecharé del sacerdocio. Bien que me dirán, nosotros no somos sacerdotes. Nosotros somos siervos de Dios. ¿Cuánto más necesitamos ser celosos guardadores de la doctrina?
La base de la doctrina es la Biblia. De ahí que la doctrina de la Iglesia tiene su fundamento en la Biblia. No puede haber doctrina cristiana que no sea doctrina bíblica. No puede haber sana doctrina que no sea una doctrina bien fincada en las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 5 y en el verso número 38 dijo: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. El apóstol San Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el capítulo 4, verso 1 al 4 de la misma segunda carta a Timoteo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La doctrina, desde luego debemos de decir, no es exclusiva de la Isirmar. No estamos hablando de nuestra doctrina en el sentido egoísta de quererla encerrar y encapsular nada más en nuestra iglesia. Estamos hablando de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana, de la sana doctrina para la honra y la gloria de nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor. ¡Aleluya! Nuestro hermano Jacob Sánchez, que ya está con Cristo y que fue sin duda uno de nuestros teólogos, en el folleto titulado de Doctrina para Catecúmenos, editado en 1977 en sus páginas 12 y 13, dice: desde luego el hermano Jacob recoge preeminentemente aquellas enseñanzas de nuestros padres en la fe, de los fundadores de nuestra iglesia. Dice así: nuestra fe. En nuestro sistema y plan de trabajo en la obra del Señor descartamos la hipocresía, el fanatismo y la superstición, convencidos de que solo son factores o armas de especulación usados sin escrúpulos por las religiones impostoras que se disputan la superioridad del cristianismo. Por consecuencia, nuestro credo difiere de las teologías dogmáticas de la Iglesia Ortodoxa griega, de la católico romana y de la protestante. Tampoco tenemos que ver con las teorías filosóficas de los hombres. Nuestra creencia está más allá de las teologías sacerdotales y las filosofías humanas. Estamos ceñidos a la pureza y sencillez del cristianismo primitivo. No usamos dogmas ni liturgias ceremoniales. Solamente echamos mano de los siguientes medios de gracia que están a nuestro alcance para que el culto y la alabanza sea para Dios y de agrado a Dios. La Biblia leída siempre con reverencia. Himnos espirituales expresados por medio del canto sincero en los creyentes. Qué bonitas palabras de nuestro hermano Aarón Cortés hace un momento al entonar el canto, ¿verdad? Los himnos tienen algo muy especial en nuestro corazón. Nos hacen recordar momentos muy hermosos de nuestra vida y nos enseñan también cosas sublimes para la vida diaria. Gloria sea al Señor. La oración ferviente elevada a Dios como una necesidad absoluta, ya que por ella tenemos comunión con Dios, porque por este medio vivifica nuestras almas y nos capacita para andar en el sendero de la vida cristiana y eterna. Y otra vez hago el paréntesis. Doy gracias a Dios por las oraciones de esta mañana. Qué maravilloso. Yo sentía que este lugar se cimbraba. Yo sentía que este lugar se movía como si fuera un terremoto. Porque aquí está la presencia gloriosa del Señor.
Y otra vez, con todo amor, yo os exhorto para que esto no se descuide, para que esto se practique en nuestras iglesias, en nuestros lugares, en nuestras misiones, que ahí se sienta la verdadera presencia del Señor. Que nuestra oración sea una oración viva, que nuestra oración sea una oración para petición del Señor, que Él verdaderamente esté con nosotros, para que nuestros congregantes al salir de nuestros cultos puedan decir: Dios estuvo con nosotros en el culto. Gloria sea al Señor. El testimonio público y veraz expresado en el culto cristiano para manifestar nuestra gratitud. Testimonio público y veraz. Que el Señor no tiene necesidad de que nosotros inventemos cosas. Nuestro testimonio sea veraz para la gloria de nuestro bendito Salvador. El testimonio tiene como fin primordial el glorificar a Dios, declarando públicamente lo que Él se digna hacer con los suyos, y en segundo lugar servir también para la edificación de los demás. Por eso llega a ser un medio de gracia para la gloria de nuestro bendito Salvador. El sermón, o sea, el mensaje evangélico, que por la intervención del Espíritu Santo se constituye en un poderoso medio de evaluación espiritual y para llenar nuestras almas de fuerza espiritual para la dura vida cristiana, así estar firmes contra los embates del tirano de los tiempos. Que nuestros sermones, nuestras predicaciones sean siempre ungidas por el Espíritu Santo de Dios. Que en verdad cada uno de nosotros pueda decir: así dice Dios. Gloria sea al Señor. Utilidad de la creencia cristiana. En la presente época disolvente de apostasía y de manifiesto egoísmo, estando frente a frente con problemas muy serios como el social, el económico y el moral, cuando ya los conglomerados mundiales, engañados y defraudados en sus esperanzas de mejoramiento, no creen en nada ni en nadie, se vislumbran dos figuras: una, la guerra cruel y sanguinaria, el odio, las vergüenzas, el espantoso exterminio; la otra, entendimiento mutuo, servicio los unos a los otros. Quienes eligen lo primero sabotearán inquietudes, zozobras y temores. Los que eligen el segundo, es decir, aceptan a Cristo, son almas felices y plenamente dichosas, que ponen su confianza en Dios, levantándose por encima de las miserias de este mundo y llegando a la condición de hijos de Dios. Tal es la utilidad de la creencia cristiana. Gloria sea al Señor. La fe cristiana puede sintetizarse en los siguientes puntos. Primero, la personalidad de Dios. Segundo, la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe ajustarse nuestra vida. Tercero, Cristo Jesús es el único Salvador de las almas. Cuarto, la santificación, una parte integrante de la experiencia de la salvación, es indispensable para ver a Dios y vivir eternamente con Él. Quinto, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, concedido por el Señor Jesucristo, es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarle de poder. Sexto, creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Séptimo, creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Octavo, la resurrección y la inmortalidad del creyente. Hasta aquí menciono lo escrito por el hermano Jacob Sánchez en el folleto que es para los catecúmenos. ¿Cómo es necesario que nosotros como pastores leamos eso en forma permanente? Es cierto que se los leemos a nuestros hermanos cuando los estamos doctrinando para el bautismo, pero a veces nuestra lectura pasa casi desapercibida para nosotros mismos. O les damos el cuadernillo y decimos: lean ustedes esto. Nosotros, para nuestra propia edificación, para nuestra propia seguridad en la doctrina, deberíamos de leer esos tesoros que tenemos para la honra y la gloria de nuestro bendito Salvador.
Pero la doctrina no es solo esto, sino toda enseñanza bíblica, como son, por ejemplo, los principios rectores de la vida cristiana, vistos como escuela dominical. Tales principios son santidad, integridad, fidelidad, justicia, decisión, temor de Dios, paciencia, disciplina, responsabilidad, respeto, verdad, fe, humildad, servicio, obediencia, gratitud, amor y perdón. Gloria sea al Señor. Y otra vez mi consejo. A veces decimos, no tengo que predicar. A veces decimos, ¿qué voy a llevar? Bueno, pues estos principios rectores, que es la doctrina moral, deberíamos nosotros también en forma permanente repetirlos a la iglesia. Ya no lo haga usted en forma de escuela dominical, hágalo en forma de mensaje. Hágalo usted en forma de predicación para la gloria de nuestro bendito Salvador. Pero aquí tengo que tratar hoy otro asunto que yo lo he intitulado ¿cómo se formó nuestra doctrina? ¿Cómo se conformó nuestra doctrina? Nuestras raíces en el aspecto histórico. Por los años 1920, un grupo de evangélicos de la Ciudad de México compraron terrenos y edificaron sus casas en el sur de la ciudad, en colonias nuevas que empezaban a poblarse, en lo que ahora es la colonia Portales, tanto al oriente como al poniente de la calzada de Tlalpan. Hermanos bautistas, presbiterianos, metodistas y otros a quienes quedaba muy lejos asistir a sus respectivas congregaciones, además de que los medios de transporte eran escasos. Comenzaron a reunirse en diferentes hogares y para el año de 1922 acordaron formar una iglesia que llamaron no interdenominacional, sino pensaron que fuera una iglesia interdenominacional, es decir, entresacada de diferentes denominaciones, sin denominación determinada, a la cual estos nuestros hermanos le pusieron por nombre Iglesia Nacional Evangélica Unida, que tenía como meta la unificación y nacionalización de la obra evangélica en México. Pero Satanás fue a despertar ambiciones egoístas y crear divisiones, de manera que 2 años después, en 1924, el grupo se dividió. Así, el grupo de cristianos se dividió en 2 grupos, obviamente, ¿no? Uno de los grupos, el grupo, vamos a decirle, más espiritual, prefirió no pelear, sino que optó por buscar otro lugar donde construir su templo. Y entonces a esta otra congregación que salió de esa división, a esa sí le pusieron por nombre Iglesia Cristiana Interdenominacional. Estos hermanos trabajaron intensamente y el día 20 de abril de 1927 inauguraron el primer templo en la esquina de las calles de Libertad y Reforma en la colonia Portales, en el sitio en donde se encuentra actualmente nuestra iglesia central, que es nuestra casa matriz y asiento de la Dirección General de la ICIRMAR, como es conocida en todas partes, la iglesia de Portales. Gloria sea al Señor. A este templo llegó el hermano Josué Mejía Hernández. Él conoció el Evangelio en 1923, en una iglesia presbiteriana, por ahí por el rumbo de la colonia Guerrero, cuyo representante era el señor Ross. En ella laboró por algún tiempo. Fue presidente de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano y en algún momento el señor Ross lo invitó a ingresar al seminario presbiteriano para que estudiara para pastor, pero no aceptó porque él dijo no tengo tiempo, su trabajo era muy absorbente, él era carpintero, pero además dice él porque no tenía un llamamiento. En 1925 contrajo matrimonio con la hermana Ruth González y ambos se fueron a vivir a la colonia Portales. Ahí conoció el templo interdenominacional y comenzó a asistir a este. Cuando se inauguró en 1927, él ya era miembro de esa congregación. Por esta época, la iglesia no tenía una doctrina propia. Había un cuerpo directivo que se encargaba de organizar los cultos e invitar a los predicadores. A cada jefe de familia le correspondía el trabajo de un mes y cada jefe de familia invitaba a los predicadores que quería o que conocía. En ocasiones pagaban a los predicadores 5 o 10 pesos
para que fueran a predicar a la lejana colonia Portales. Estos predicadores predicaban de acuerdo con su propia doctrina. Los presbiterianos, los bautistas, los metodistas y otros predicaban de acuerdo con su doctrina. El hermano Josué Mejía escribe en su historia, y ahí una recomendación. Ustedes deben de tener este libro que se llama Iglesia Cristiana Interdenominacional, que es la historia de nuestros principios, de nuestras raíces. Todos los pastores deberían de tenerlo, pero no tenerlo para guardarlo, sino tenerlo para leerlo, para que ustedes conozcan nuestras raíces, nuestros principios, de dónde es que nosotros surgimos para la gloria de nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor. El hermano Josué Mejía en este libro escribe: a su debido tiempo los hermanos, probablemente por ser yo el más joven del consejo directivo de la iglesia y por mi entusiasmo, quisieron nombrarme presidente de este cuerpo. En esta oportunidad puse todo lo que estaba de mi parte para que se engrandeciera el trabajo. Los hermanos, al ver mi deseo y mi entusiasmo, me alargaron el plazo, que era de 1 mes, y me dejaron que continuara por tiempo indefinido. El hermano Josué, debo aclarar, tenía una gran pasión por la salvación de las almas. En esa época él deseaba que toda esa colonia naciente, que hoy se conoce con el nombre de Colonia Portales, que todos fueran salvos. Su pasión era esa, su ambición era esa. Él quería que en la iglesia hubiera siempre una gran multitud de gente que escuchara el mensaje glorioso de salvación y que se rindiera a Cristo. El hermano Josué en esta época se hizo cargo del grupo y él personalmente dirigía y predicaba todos los cultos. Pero su anhelo era el crecimiento. Por ello se afanó en todas las formas humanas para lograrlo. Hacía fiestas, kermeses, obras de teatro, veladas musicales, recitales, etc. Un día dijo a su esposa: oye, hija, yo creo que voy a tener que poner una campana o poner un castillo. Se refería a un castillo de fuegos artificiales, los castillos que se ponen en las plazas en las festividades de las poblaciones o en el 15 de septiembre. Quisiera poner un castillo para que venga la gente en multitud y tengamos la oportunidad de hablarles de la palabra de Dios. Todo lo que se hacía permitía que llegara mucha gente buscando más bien la diversión, pero no se lograba nada en el crecimiento ni en la salvación de las almas. Esto lo tenía preocupado y sabía que estaba perdiendo el tiempo, pero no sabía hacer otra cosa. Escribe el hermano Josué: una tarde que salíamos del pequeño templo, alguien me dijo que en una iglesia por el rumbo de la villa iba mucha gente. Entonces me dije: voy a ver y a observar, y fui. No me llamó a mí la atención la predicación, puesto que predicó un hermano que allá había predicado en Portales en nuestra iglesia. Lo que me llamó la atención fue que si entraba una mujer se ponía a orar, si un niño o un hombre igualmente. Entonces me dije: ya sé, el secreto es la oración. Y aquí algo que hemos perdido. Ya no se ve eso en nuestras congregaciones. Muchos hermanos llegan, buscan su lugar, se sientan ahí y ahí están sentaditos a ver a qué hora se empieza el culto. ¿No es así? Así es. Ustedes lo saben mejor que yo. Se perdió aquello de que todas las personas que llegan al santuario deben de pasar al altar. Decía una hermana en Portales hace muchos años: yo lo primero que hago es pasar a saludar al Señor. Así lo expresaba ella, porque siempre pasaban primero al altar. ¿Cómo necesitamos nosotros, en el retomar nuestras raíces, en el volver a las sendas antiguas, instruir a la iglesia para que la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia en donde tú trabajas, la congregación que tú atiendes, sea una congregación de oración? Que empecemos por ello, que todos los hermanos, que todas las hermanas, al llegar, que todos los niños al entrar al templo, lo primero que hagan es ir al altar para la gloria de nuestro bendito Salvador. Resultado de la oración. Se oraba a todas horas. Las hermanas que iban al mercado pasaban a orar al templo. Los ancianos permanecían casi todo el día en la oración.
Los varones antes de ir al trabajo y al regresar de él pasaban al templo a la oración. Los jóvenes y los niños antes de ir y el regresar de la escuela pasaban a la oración. El hermano Josué dice, yo me pasaba el mayor tiempo en la oración, ya fuese trabajando en la calle, en la casa y en el templo. Se iniciaron veladas de oración. El resultado fue el derramamiento del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Y otra vez el paréntesis, que lo voy a estar haciendo a cada rato. Yo les exhorto a ustedes como pastores, hermanos amados, que su vida sea una oración constante. Tienes que ir a trabajar, ora al Señor. Que en medio de tu trabajo, que tu comunión con Dios sea permanente. Que en el ir en el transporte, que en el regresar del transporte, que en el ir aquí o allá, siempre haya en ti una comunión con Dios. ¿Sí? Que cuando llegues al templo, lo primero que hagas es doblar tu rodilla para llenarte de Cristo, para tener algo que decir y algo que predicar para la gloria de nuestro bendito Salvador. Digo, el resultado de la oración en aquella iglesia primitiva para nosotros fue el derramamiento del Espíritu Santo. Se inicia el avivamiento y una nueva etapa de la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo y la visión que Dios le había dado al hermano Josué cambió por completo la historia de la iglesia. No estaba de acuerdo con la doctrina presbiteriana, ni con la bautista, ni con ninguna otra doctrina. Esta iglesia nueva, esta iglesia naciente, necesitaba un nuevo cuerpo de doctrina. ¿Dónde obtenerlo? ¿Dónde obtenerlo? Y aquí tengo que regresar en la historia. El hermano Josué Mejía era de la ciudad de Morelia. Él era un ferviente católico, según su expresión. Él había sido caballero de María Auxiliadora y de María Guadalupe. Era un hombre que posiblemente, según él mismo lo dice, fue monaguillo en sus años de niño. Era un hombre, pues, muy arraigado en la doctrina católica. Pero llegó a la Ciudad de México. Y cuando estaba en la Ciudad de México, en la primera Semana Santa que pasó en la Ciudad de México, había escuchado de aquella fiesta pagana que se hace en Iztapalapa, la representación de la crucifixión del Señor Jesucristo, y él quiso ir. Y estuvo allí. Y cuando estaba ahí, oyó en 3 ocasiones que alguien le llamaba. Con toda claridad escuchó su nombre. Y volteó a uno y otro lado y no encontraba a nadie. Pero lo inquietó tanto lo inquietó, que cuando oyó la voz la 3ª ocasión y que le dijo, ¿qué haces aquí? Él entonces se salió de la multitud y se puso a vagar. Él no conocía nada del Evangelio. Fue así que llegó a aquella iglesia presbiteriana que ya mencioné. Ahí tuvo sus primeros conocimientos. Cuando llega él a aquella naciente iglesia de Portales y le toca su oportunidad, él no sabía qué cosa hacer, por eso hizo fiestas, por eso hacía teatros, por eso hacía tantas cosas, para poder llamar a la gente, para poder reunir a las personas y anunciarles el Evangelio. Ya digo, él tenía, desde que se convirtió, una fuerte pasión por las almas. Él quería la salvación de las gentes. Pero cuando él encontró que el secreto era la oración y la iglesia empezó a orar, esta iglesia nueva, esta iglesia naciente, necesitaba un cuerpo de doctrina. ¿Dónde obtenerlo? Recurrió el hermano Mejía a las iglesias tradicionales, metodistas, bautistas, etcétera, ¿no? Pero estos lo rechazaron por la experiencia que él había tenido por el bautismo del Espíritu Santo. No aceptaban la doctrina del Espíritu Santo. Entonces recurrió a las iglesias pentecosteses, pero ellos le ofrecieron ayuda solo si se incorporaba a ellos. Y cosa terrible, hubo alguien que le ofreció comprarle a la iglesia. No se lo dijo en esas palabras, sino simplemente le dijo, si usted se adhiere a nosotros, nosotros le vamos a dar
un magnífico sueldo. Lo quisieron comprar, pero él no se dejó comprar, y mucho menos permitió que la iglesia fuera comprada. No le quedó otro recurso, puesto que todos le habían cerrado las puertas. No le quedó otro recurso más que recurrir a Dios, a la oración y a la santa palabra. Gloria sea al Señor. ¡Aleluya! Pero como consecuencia de esa oración que ya se había iniciado, de que ya se habían cerrado las puertas para los teatros, para las representaciones, para todas esas cosas, y se había dedicado la iglesia a la oración, como consecuencia de esa oración vino el derramamiento del Espíritu Santo. Él había escuchado a un predicador pentecostés hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo y que este era para nuestros días, pero nunca había visto un derramamiento del Espíritu Santo y mucho menos no había tenido la experiencia. Cuando fue derramado el Espíritu Santo, no fue el hermano Josué el que lo recibió primero, sino que él escribe que fue un grupo de hermanas. Él escribió, el Espíritu Santo se estaba derramando a raudales y yo no lo recibía. Esto me produjo una grande lucha, pues algunos hermanos decían que sí era de Dios y otros decían lo contrario. Otros decían pues que eso que estaba sucediendo no era de Dios. Aunque él dice que en lo profundo de su corazón, ahí estaba el sentimiento de que eso que estaba sucediendo era de Dios. Hasta los niños fueron bautizados con el Espíritu Santo. Las manifestaciones fueron muy diversas y también muy desordenadas. Se hacía un terrible escándalo, tanto que la gente que pasaba por la calzada de Tlalpan, ustedes conocen el Templo de Portales, y calculen la distancia que hay de la esquina de Reforma y Libertad, que es donde está el templo, a la esquina de la calzada de Tlalpan. Pues se hacía tal escándalo que las gentes que pasaban por la calzada de Tlalpan se acercaban para ver qué cosa es lo que estaba pasando. Y Dios, gloria a Dios, Dios que siempre es bueno, utilizó eso para la salvación de muchas almas, porque había la oportunidad de predicarles el evangelio. Dice él, se hacía tanto escándalo que las gentes que cruzaban la calzada de Tlalpan lo oían y venían a ver lo que pasaba. Venían hasta los gendarmes, los policías, antes se les llamaban en México gendarmes. Llegaban hasta los gendarmes y alguna ocasión unos gendarmes llegaron con la orden de aprenderlo, de aprender al hombre escandaloso que hacía aquello. Pero estos, cuando llegaban, alguien les hablaba de Cristo y salían de allí convertidos o convencidos para la gloria del Señor. Dice el hermano, yo solo oraba y escudriñaba las Escrituras. Cuando Dios me concedió la bendición de ser lleno del Espíritu Santo, empecé a enseñar esta doctrina como la conocemos ahora. Gloria sea al Señor. Dice en la historia que hubo una ocasión en que una hermana que tenía el Espíritu Santo hacía alguna cosa que a él no le pareció que debería de ser y le llamó la atención, y aquella hermana le dijo, ¿usted qué me puede decir a mí si usted no tiene la promesa? ¿Qué me puede decir? Esto lo hizo que él redoblara más sus oraciones para que el Señor se manifestara. Cuando el Señor lo llenó del Espíritu Santo, entonces fue que empezó a enseñar la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, tal como nosotros la conocemos. Una doctrina preciosísima, pero en un orden de Dios. Gloria sea al Señor, porque dice la Biblia, hágase todo decentemente y en orden. Gloria sea al Señor. ¡Aleluya! Se había sentado el primer punto de doctrina, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo y el orden que debería de tener sus bases escriturales y la enseñanza gloriosa de la Biblia aplicada al bautismo del Espíritu Santo. Ya se tenía un punto de doctrina. Gloria sea al Señor. Escribe el hermano Josué, la doctrina de la sanidad divina. En una ocasión, dice él, como consta a mi esposa, llegué de mi trabajo muy enfermo, probablemente con una fiebre muy alta y delirando. Yo no lo sé,
solo Dios lo sabe. Pero escuché una voz que me dijo, con esto sanarás. Pero yo no entendí qué era eso que el Señor me quería decir. Entonces los hermanos, al saber que yo estaba enfermo, vinieron a verme y dijeron que traerían a un médico, pero yo me negué y les dije lo que había oído. Los ancianos lucharon y mucho para que me curara, pero yo me resistí. Viendo mi resistencia, dijeron, puesto que no quiere que se le haga nada, oramos y nos vamos. Ellos oraron y enseguida sané, dice el hermano. Entonces abrí la Biblia y él me habló y me dijo, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En aquel momento recibí del Señor una orden que debería de predicar. La oración de fe sanará al enfermo. Gloria sea al Señor. Entonces se afirma un segundo punto de la doctrina. Cristo es el sanador. La doctrina de la sanidad divina. ¿Sí? Y él empezó a predicar esta doctrina gloriosa. A la luz de las Escrituras, comenzó a predicar y a enseñar esta maravillosa doctrina de la sanidad divina y a proclamar, Cristo es el médico divino. Gloria sea al Señor. Dice el hermano Mejía en su historia, en esta que yo les recomiendo que la compren y la lean, dice él, hablaba a ustedes sobre la manera como Dios me hizo conocer la doctrina de la sanidad divina. Quiero decirles que sería muy extenso tratar de entender el conocimiento de cómo Dios me fue revelando la doctrina que sostiene a la iglesia. Solamente quiero pasar de la sanidad divina a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es obvio, ¿verdad? Esto es obvio. La doctrina no llegó en un solo día. La doctrina no llegó en un solo instante. El hermano tuvo que orar mucho, que escudriñar mucho las Escrituras para establecer las bases doctrinales para la gloria del Señor. Que repito, no es una doctrina de Josué Mejía, ni es una doctrina exclusiva de la Isirmar, es la doctrina de la palabra bendita del Señor. Es la doctrina cristiana. Gloria sea al Señor Jesucristo. Aleluya. Hablaba a ustedes sobre la manera como Dios me hizo conocer la doctrina de la sanidad divina. Quiero decirles que sería muy extenso tratar de entrar al conocimiento de cómo Dios me fue revelando la doctrina que sostiene a la iglesia. Solamente quiero pasar de la sanidad divina a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que durante el tiempo que fui católico, fui caballero de María Auxiliadora y de María Guadalupe. Y durante el tiempo que estuve en la iglesia presbiteriana y ya aquí en Portales, cuando traíamos predicadores para que nos anunciaran la palabra, nunca oí que Cristo viniera otra vez. Pero cuando recibí el bautismo con el Espíritu Santo, una noche ya acostado pero despierto, veía por la ventana una luna muy hermosa. Vi en el cielo un relámpago que cruzaba de un lado hacia otro y una voz que me decía, he aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Dice él, me quedé sorprendido, mudo, paralizado. No conocía nada respecto de esto. Me quedé sin poder decir nada. De tal manera que cuando su esposa se subió para acostarse, lo encontró despierto y no le pudo decir absolutamente nada. Estaba mudo por lo que había visto y escuchado. Me quedé sorprendido. Más tarde me paré y me puse a orar. Luego estuve escudriñando las Escrituras y encontré que decía, he aquí yo vengo presto. Así me pasé unos 20 días estudiando, buscando y empecé a predicar que Cristo viene, porque Dios me lo había revelado. Pero había un gran temor en mí, porque no estaba seguro que lo que decía era verdad o estaba yo equivocado. Aunque mi hombre espiritual estaba seguro, no sé de dónde, dice él, no sé de dónde ni cómo me llegó un libro. ¿Quién me lo mandó? Tampoco lo sé. Venía de la ciudad de Toronto, Canadá. Lo empecé a leer y era la misma doctrina que Dios me había revelado. Gloria sea al Señor. Después me llegó otro libro de Argentina y era también la misma doctrina. Entonces confirmé
que en verdad Cristo viene. Y en esa seguridad, dice él, en esa seguridad he predicado esta grande y hermosa doctrina para la gloria de nuestro bendito Salvador. Gloria sea al Señor para siempre. Ya para entonces, él tenía la absoluta seguridad de la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, del bautismo de la sanidad divina, de la doctrina de la sanidad divina y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la salvación y de la santificación. Desde su primera visita al templo donde se hizo cristiano, comprendió y empezó a hablar sobre la salvación, aunque no había comprendido toda la grandeza de esta. Su predicación en Portales, antes y después del avivamiento, fue precisamente sobre la salvación. Ese anhelo, ese deseo que él tenía de que todas las gentes escucharan el mensaje de salvación y que fueran salvas, había sido puesto indiscutiblemente por el Espíritu Santo, aunque él no había sido bautizado por el Espíritu. Pero él sentía una pasión profunda por las almas. Esto hizo que cuando después el Espíritu Santo llegara a su corazón, escudriñara profundamente esta doctrina maravillosa de la salvación. Gloria sea al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor para siempre. Él nos transmitió esta doctrina. Él nos transmitió esa pasión por las almas. Él nos hizo sentir ese deseo enorme de predicar a Cristo, de anunciarle al mundo, hay un Cristo que salva. Gloria sea al Señor. Era para el hermano Josué una doctrina un tanto conocida, pero después de que fue bautizado con el Espíritu Santo, el Señor lo llenó de poder para predicar que solo Cristo salva. La doctrina de la santidad llegó como una cosa lógica. Después del derramamiento del Espíritu Santo, tenían que ser santos para gozar de esa unción. Él empezó a predicar acerca de la santidad. Él empezó a llevar a aquella iglesia a una vida de santidad. Recuerdo el testimonio de nuestra hermana Natalia Medina Estrada, que muchos de ustedes conocieron, y que fue una de nuestras obreras, una hermosísima misionera para la gloria del Señor. Yo me acuerdo allá en Guanajuato, cuando en 1950 yo fui a hacer mi año de práctica a Guanajuato, todavía no había transportes como los hay ahora. Teníamos que ir a muchas iglesias a pie, caminando. Y en alguna ocasión me recuerdo que íbamos a una iglesia, estaba lloviendo terriblemente, nos dimos una empapada tremenda. Y en el lodo ella resbaló y se lastimó una rodilla. Se sangró la rodilla, me consta. Y así llegamos hasta el lugar en donde íbamos. Ahí lo único que pidió fue que le dieran un trapo limpio para vendarse la rodilla y a predicar. A eso íbamos, a predicar. Gloria sea al Señor. Esos son los principios de nuestra iglesia. Una iglesia en donde Dios se ha manifestado poderosamente. Una iglesia en donde nuestros pioneros, nuestros padres en la fe, eran gente que amaba profundamente al Señor y que tenía una pasión profunda por las almas y que no les importaba el agua, ni el lodo, ni el cansancio, ni el caminar, ni las caídas, ni las heridas, con tal de llegar a un lugar y predicar el mensaje bendito de la salvación. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de nuestros padres en la fe? Gloria sea al Señor para siempre. Gloria sea a nuestro bendito Salvador. ¡Aleluya! Escribe el hermano Josué. Desde entonces, toda explicación doctrinal, todo punto de doctrina, todo asunto bíblico, no fui a consultar con nadie, ni tampoco tenía a dónde ir. Los católicos y evangélicos me habían expulsado. ¿A dónde volvería los ojos? Solamente aquel que me había llamado y revelado su palabra bendita. Él me había revelado una cosa, podría revelarme 100, y el Señor me enseñaba las cosas por su amor tan grande. Por eso podemos decir nosotros, el evangelio que nos ha sido revelado es del Padre, porque a Él le ha placido que así sea. Gloria sea al Señor. Aquí termino de mencionar la historia de este libro, que es muy amplio y que ustedes deben de leer. Termino la narración histórica
de cómo se conformaron esos nuestros 5 puntos de doctrina. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el santificador, Jesucristo es el sanador, Jesucristo es el bautizador con el Espíritu Santo, Jesucristo viene otra vez. Gloria sea al Señor. Es, diría yo, nuestra doctrina cristológica. Bendito sea el Señor para siempre. Nuestra enseñanza ha sido siempre cristocéntrica. Nuestra fe está bien fincada en Cristo Jesús, nuestro glorioso Redentor. Al término de la narración de esto, solamente quiero decir, damos gracias a Dios porque nuestra doctrina no fue aprendida en un instituto, ni en un seminario, ni en ningún libro escrito por autor humano, sino revelada por el Señor a su siervo, nuestro hermano Josué Mejía Hernández. Yo podría decir de él, como el Salmo 103, verso 7, dice, sus caminos notificó a